Cristo. Me da mucho gusto poderles saludar por este medio. Agradezco a las familias y a los hermanos que se esforzaron para poder tener este formato de servicios en línea donde vivimos y vemos la participación de varios. Queremos que todas las familias puedan participar. Si ustedes quieren participar, mándenme un mensaje para ponernos de acuerdo. Amén. Sabemos que durante todo el mes de abril no podremos congregarnos en el templo. Por eso es bien importante que estemos conectados tanto los miércoles como los domingos. El eslogan de nuestra iglesia dice amar a Dios, amar a las personas. Y eso significa también que debemos estar más conectados con Dios y también más conectados entre nosotros mismos. Les saludo desde mi casa. Este formato es de mi casa para tu casa y le doy gracias a Dios por cada uno de los hogares que se están abriendo para que se adore al Señor. Hogares como un altar familiar y también como centros de instrucción para estudiar la palabra de Dios. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor y hoy he sentido de parte de Dios hablarles sobre el tema milagro en el pozo. Así le he titulado. Vamos a leer un pasaje muy conocido, Génesis 37, 17 al 24, que es cuando José es lanzado a un pozo, a una cisterna por sus hermanos. Comenzamos con el versículo 17 cuando José le pregunta a una persona si ha visto a sus hermanos y le dice que sí, que están allá en Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta ese lugar y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. ¿Recuerdas cuando José tuvo dos sueños específicos que significaba que sus hermanos tarde o temprano se inclinarían a él? Ellos odiaban a su hermano menor José. Versículo 20 dice: vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Cuánto odio. Pero cuando Rubén oyó el plan, Rubén es el hermano mayor, el primogénito, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Es decir, lo vamos a dejar morir de sed, de hambre o siendo atacado por algún animal salvaje. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, que su padre le había hecho especialmente. Quiero hacer un paréntesis acá. Es importante que en la familia no haya favoritismos. La comparación, cosas como ¿por qué no eres como tu hermano?, no se deben hacer. No es el tema, pero quería hacer este paréntesis. Cada uno de los hijos tienen diferentes necesidades y eso requiere que el amor se manifieste de manera diferentes. Pero recuerda que el amor que no se manifiesta es un amor que no llega. Entonces alguien puede decir: yo los amo por igual, pero no se ha preocupado por manifestar correctamente, conforme a la necesidad de cada uno de ellos, el amor. Bueno, cerramos este paréntesis. El versículo 24 dice: después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Familia, ¿me ayudan a orar por este momento? En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por cada uno de los hogares que se han abierto el día de hoy para que tu palabra sea estudiada. Tu presencia está aquí y está allá con ellos. Gracias, Señor, por tu amor que nos das, por tu gracia tan infinita con la que nos provees. Abrimos nuestro corazón para ser desafiados por tu palabra. Señor, ayúdanos a que las crisis, las situaciones difíciles de nuestra vida las podamos aprovechar para crecer y desarrollarnos y poder cumplir el propósito llamado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Milagro en el pozo. La semana pasada estuve viendo junto con mi esposa una película que se la recomiendo. Se titula Milagro en la celda 7, que por cierto ahorita está en top 10 de Netflix. Tiene que ver con un pastor de ovejas llamado Memo, que tiene algún tipo de retraso cognitivo y que entre las crisis que experimenta, la tragedia le golpea y eso amenaza su libertad
y su vida. La historia es muy hermosa, no voy a hacer spoiler de ella, pero finalmente él brilla en un lugar donde las personas generalmente no brillarían. Nos gustan las historias donde las personas pueden salir adelante de las crisis porque todos nosotros enfrentamos crisis en la vida. Esto es como los motociclistas. Se dice que solamente hay dos tipos, el que ya se cayó y el que se va a caer. Entre las crisis es así, el que ya pasó por una crisis, el que está en una crisis o el que va a pasar en una crisis. Realmente lo que nos hace grandes en la vida es la manera como enfrentamos las crisis. Las victorias no nos dejan sabiduría, no nos dejan tanta enseñanza. De hecho, las victorias a veces nos dejan mensajes engañosos y a veces las mismas victorias nos detienen para seguir avanzando en la vida. A veces los éxitos son las principales barreras para seguir avanzando. El éxito de ayer nos detiene para seguir avanzando. Lo que nos da sabiduría son las crisis, pero desde luego a nadie le gusta experimentar las crisis. Estamos en un tiempo muy difícil por la pandemia del COVID-19. El mundo cambió de un momento para otro y eso nos hace reflexionar en lo frágiles que somos. Nos hace reflexionar en algo que ya sabemos, que no podemos controlar el día de mañana, pero en situaciones como esta, especialmente nos damos cuenta y lo sentimos tan cerca a nosotros, de que podemos planear muchas cosas, pero finalmente no podemos controlar lo que pasa el día de mañana. La manera más feliz de vivir y gozosa es creyendo en un Dios que es bueno y que es poderoso. Podemos descansar realmente en las promesas de un Dios que dice que nos ama y que va a aprovechar las crisis de nuestra vida para nuestro bien. Él ha prometido en Romanos capítulo 8, versículos 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es la promesa que Él nos ha dado. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, que están experimentando el propósito de Dios en su vida. Nuestra vida puede cambiar en un instante. Y si estamos reflexionando juntos, es que somos sobrevivientes. Cada uno de nosotros somos sobrevivientes. Y no me refiero precisamente a esta contingencia, sino a nuestra propia historia de vida desde nuestro nacimiento. Esta supervivencia que hemos tenido es por la protección que hemos recibido de otros, por las buenas decisiones que hemos tomado, las buenas decisiones que otras personas han tomado. También porque el azar de alguna forma nos ha favorecido. Como creyentes nos gusta pensar en un Dios que controla todo, pero la Biblia nos enseña también el libre albedrío y que hay una voluntad permisiva de parte de Dios que ha permitido que las personas tomen decisiones y a veces el azar, sí, el azar nos juega malas pasadas. Y no es que Dios nos mande el problema, no es que Dios mande a un borracho a chocar con nosotros. A veces el mismo azar hace que vivamos situaciones de crisis. Sin embargo, la fe que experimentamos y que Dios nos ha dado, no siempre es para sacarnos de la crisis, sino para poder enfrentarla y vivir esa crisis y finalmente tener el resultado que Jesús nos ha prometido, que todas las cosas nos ayudarían para bien. El pozo de José nos hace recordar que nosotros también hemos pasado por diferentes pozos. Tal vez ese pozo en tu vida fue un accidente, un diagnóstico, un divorcio, una separación, un rompimiento, un despido en el trabajo, alguna quiebra financiera, algún problema de salud, algún pecado que no lo has llevado y que cambió y marcó un antes y después en tu vida. Todos hemos pasado y hemos entrado en estos pozos. Podemos sentirnos identificados con la vida de José. Ustedes ya reconocen la historia. Él desde pequeño tiene promesas de parte de Dios, pero
él comienza a experimentar sufrimiento. Sus hermanos lo meten en una cisterna. Si lees el pasaje te das cuenta que sus hermanos estaban comiendo. Más adelante en los capítulos nos damos cuenta que José gritaba a sus hermanos, les gritaba, sáquenme de aquí, les gritaba con angustia y ellos no lo sacaban. Y este joven de 17 años, es lo que creemos que él tenía, fue sacado de la cisterna para ser vendido como un esclavo. Cae a la casa de Potifar y ahí el Señor lo bendice y le pone como administrador porque encontró gracia en la vida de Potifar, pero no solamente en él, sino también en su esposa. Tanta gracia tuvo en su esposa que su esposa quiso abusar sexualmente de él, lo quiso seducir, y él, al ser fiel a Dios, él huye y ella lo acusa falsamente de intento de violación y él va a dar a la cárcel. Para no hacer la historia larga, una serie de profecías lo lleva a salir y profetizarle al rey, y Dios pone gracia en el rey, que finalmente lo nombra como gobernador, el segundo al mando en el reinado de Egipto. Sus hermanos regresan posteriormente porque había 7 años de abundancia, después hubo 7 años de miseria, una miseria tan terrible, una hambruna tan terrible, que dice la Escritura que les haría olvidar los tiempos buenos. Dios puso a José para administrar los 7 años de bendición como los 7 años de hambruna. La hambruna hizo que los hermanos de José fueran a Egipto a buscar comida sin saber que José era el gobernador. Llega un momento donde José se confiesa a ellos y él gritó tanto, dice la Biblia, que toda la casa de Faraón se enteró que habían venido los hermanos de José. Y nos damos cuenta que José no guardó rencor. Vamos a aprender algunos principios de este gran hombre de Dios, porque él mismo le dijo a sus hermanos: hey, tranquilos, ahora me doy cuenta que todo lo que yo pasé, Dios lo usó para traerme ese tiempo y preservarles la vida a ustedes. El corazón de una persona que está alineado con el corazón de Dios es capaz de ver lo mejor en la vida a pesar de encontrarse en el pozo, a pesar de estar en los momentos más difíciles. Todos queremos tener en algún momento de nuestra vida la silla de José, pero a nadie le gusta, a nadie queremos pasar por el pozo de José. Pero los fracasos en la vida, las crisis, son más comunes que los momentos victoriosos. Y si nosotros no aprovechamos esos momentos de crisis, nuestro espíritu se puede decaer y entonces venir consecuencias todavía peores. Pero nosotros confiamos en el Señor y confiamos que Dios nos va a sacar adelante. Todos hemos caído en un pozo. ¿Cuál fue el pozo en el que tú caíste? ¿Un diagnóstico? ¿Un pecado? ¿Un accidente? ¿Una noticia fatal? ¿Un divorcio? ¿Un abandono? Todos hemos estado en un pozo de la desesperación. Todos hemos recibido alguna noticia difícil y todos tenemos cicatrices. Si nos recogemos las mangas, hablando figuradamente, nos daremos cuenta que todos tenemos una historia triste que contar y todos tenemos una crisis que hemos experimentado. Pero también Dios nos habla de la fe y de la confianza en Él, que nos puede Él sacar adelante. Jesús les da una noticia a sus discípulos que cuando lo leemos se escucha bastante curioso, porque mira, Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Entonces, cuando uno comienza a leer este versículo, uno espera una palabra de Jesús bien motivante, y luego Jesús les dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza. ¿Qué pasa, Jesús? ¿No nos estás animando? Esas noticias no nos gustan. Nos estás diciendo que es para que tengamos paz. Y Jesús decía: para que tengan paz, yo les digo lo siguiente: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo.
Lo que Jesús nos está diciendo, si yo he vencido al mundo, mi poder y mi espíritu está en ustedes para que puedan vencer al mundo y puedan salir adelante. Todos experimentamos crisis y todos vamos a pasar por el pozo de la desesperación. Como resultado, como hemos dicho, de nuestras malas decisiones, de las decisiones de otras, de las malas decisiones de otras personas, por ataques del enemigo o inclusive también por procesos por los que Dios nos pasa para llevarnos a otro nivel. Pero todos vamos a enfrentar diferentes crisis. Y a veces Dios nos libra de las crisis, pero a veces Dios nos acompaña en las crisis. El conocido Salmo 91 dice, versículos 15 y 16, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces, qué bonito leer este versículo porque dice que invocaremos al Señor y Él nos responderá y que Él estará en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Pero se nos podría pasar algo que este texto está diciendo, con Él estaré yo en la angustia. Significa que hay ocasiones que Dios nos libra de la angustia y hay ocasiones en las que Dios nos va a acompañar en la angustia. Me hace recordar ese pasaje donde los discípulos se encuentran en una barca atormentada. Hay un momento en el que Jesús está orando en el monte, otro momento en el que Jesús viene caminando por el mar que está atormentado y otro momento en el que Jesús se sube a la barca. Cuando estamos en la crisis, o Jesús está orando en el monte por nosotros, o viene caminando por la tempestad, o está en nuestra barca atormentada, pero finalmente debemos confiar que Dios está con nosotros y que Él nos va a librar. A veces Dios no nos saca de la crisis, pero sí siempre nos va a acompañar en la crisis, porque estamos experimentando el camino de la fe. Lo que estamos viendo actualmente es el camino de la fe. Y la Biblia, bueno, esto lo dice David. David cuando es viejo, él dijo, he envejecido, y algo puedo decir, que no he visto ningún justo desamparado y que su simiente, que sus hijos mendiguen pan. Podemos estar confiados en el Señor. Dice David, ya soy viejo, y hasta ahorita algo que no he visto es que un hijo de Dios sea desamparado. Por eso es importante, ya dijimos que la fe tiene su aspecto emocional. Como que a las emociones les hemos tirado bastante y las queremos hacer a un lado, pero Dios nos ha dado emociones y la fe no solamente es una decisión, la fe también tiene su aspecto emocional. Es decir, si yo confío en el Señor, yo debo tener tranquilidad en las promesas que Dios nos ha dado, porque debo saber que en el pozo voy a experimentar un milagro. Miren, Dios va a usar nuestro dolor para llevarnos a mayores glorias. Dios usa nuestro dolor. No es que Dios haya mandado el dolor. Ya dije que hay procesos, crisis, que son resultado de nuestras malas decisiones, otros resultados de las malas decisiones de los demás. Estamos en un mundo de pecado. Otros que son resultados de ataques del enemigo y otros procesos por el que Dios nos manda. Todo eso trae dolor, pero independientemente de dónde venga ese problema, el Señor va a usar nuestro dolor para llevarnos a mayores glorias. El problema es que le rehuimos al dolor, todos rehuimos al dolor, no nos gusta el dolor, pero el dolor es lo que nos hace crecer. El dolor nos hace crecer y este tiempo, si nosotros logramos enfocarnos en el Señor, Dios va a usar este tiempo para poder crecer y poder experimentar mayores niveles de gloria, llevarnos de gloria en gloria. Miren, eso de andar de gloria en gloria significa que andamos de batalla en batalla. Ese hermoso canto de Marcos Witt, de gloria en gloria te veo, significa que estamos de batalla en batalla siendo victoriosos. A todo el mundo le gustan las victorias, pero no podemos tener victorias sin tener batallas. Las crisis, Dios las va a usar
porque nos va a dejar un gran tesoro de sabiduría y de crecimiento. Las tribulaciones nos enseñan bastante. En la película de Batman, que es famosísima, El Caballero de la Noche Asciende, hay un momento de esa película que puede servir como una metáfora para lo que quiero transmitirles esta noche. Este multimillonario Bruce Wayne, que había perdido su fuerza por los recuerdos. Él estaba desmotivado y ya no quería ser el héroe que era. Y después él quiere recuperar los tiempos de victoria, de ser un héroe, y no puede hacerlo porque él está afectado emocionalmente. Se enfrenta a un villano que finalmente lo vence y lo manda a un pozo. Ahí en el pozo él dura, si no recuerdo mal, como 4 meses. Tiene un problema en las vértebras. Hay un ex médico prisionero que lo cura, y finalmente él se decide que va a salir del pozo. Está subiendo por un pozo donde nadie ha salido, y hay un grupo de personas que en un idioma grita: asciende, asciende, asciende. Él lo intenta, Bruce lo intenta una vez y cae. Está amarrado a una cuerda de seguridad. Lo vuelve a intentar y cae, y llega un momento en el que está desmoralizado. Este ex médico habla con él y le dice: hay un problema contigo, y es que no tienes miedo a morir. No tienes miedo a morir, no estás considerando la muerte. Y esto le parece bastante ilógico. Le dice: no, lo que parece es que tú no tienes miedo a morir. ¿Y cómo puedo hacer para salir? Bueno, corta la cuerda. Corta la cuerda, tu seguridad. Y cuando él hace el tercer intento, el miedo la impulsa para salir de ese pozo y finalmente lanzar la cuerda para que todas las personas que estaban en esa prisión pudieran salir. La película da a entender que hay gente que nació en esa prisión y que nunca había visto el sol, no lo conocía. Finalmente, alguien que pudo usar el miedo, la crisis, pudo salir de ese lugar. Dios nos ha dado emociones no para que nos hundan. Las emociones negativas son buenas hasta cierto nivel. Si yo no le tengo miedo al fuego, me voy a quemar todo el tiempo. Pero el miedo es un motivador muy importante. Nos impulsa el miedo a perder ciertas cosas de nuestra vida. Eso es un motivador. El miedo a perder el negocio te hace trabajar. El miedo a reprobar el examen te hace estudiar. Pero hay un nivel de miedo que, lejos de impulsarnos, nos paraliza, y hay que tener mucho cuidado con ese miedo, porque Dios nos ha dado las emociones no para que éstas nos ahoguen, sino para ser impulsadas por ellas. No dejemos que el miedo y las demás emociones negativas nos entierren. Dios nos ha dado para ser impulsados, no para ser enterrados por ellas. A Bruce Wayne le dice este ex médico: necesitas el miedo a morir. Ser consciente de que vas a morir, no somos eternos. Y esto me hace recordar un discurso famosísimo, uno de los discursos más famosos de los últimos tiempos, que lo puedes ver en la red y leerlo todo, de Steve Jobs, que lo dice en la Universidad de Stanford en el año 2005, y él comienza a dar 3 puntos bien interesantes en torno a la vida y lo que él ha reflexionado. Y bueno, puedo decirlo así de manera rápida. Él ahí dice que él había sido adoptado, y fue adoptado por sus padres adoptivos no tenían recursos. Se esforzaron tanto para que él pudiera ir a la universidad ya cuando creció, pero fue tan difícil porque era tan costoso que él decide salirse de la universidad. Pero en ese inter que se sale de la universidad, él estudia caligrafía, si lo dije bien, y alguien podría decir: bueno, pero este curso, ¿para qué le ayudaría? Bueno, él dice que 10 años más tarde, cuando diseña Macintosh, el hecho de que él haya estudiado caligrafía le llevó a crear tipografías
tipografías hermosas que han sido una característica de esta marca. Y él dice, gracias a esos, hace 10 años atrás que yo lo había estudiado. Después, ahí en el garage de su casa, junto con un amigo, crean a Apple. Apple en 10 años pasó de ser una empresa tan pequeña a una empresa de 2,000 millones de dólares y 4,000 empleados en tan solo en 10 años. Pero cuando llega a sus 30 años de edad, imagínense qué joven, ya era multimillonario Steve Jobs. Después de tener una historia tan difícil, él fue corrido de su propia compañía. Se reúne la junta directiva y finalmente lo expulsan. Y esto fue tan duro, tan terrible para él. Pero finalmente él dice, yo estaba enamorado y yo tenía que comenzar de nuevo. Cuando él comienza de nuevo, él creó Next y después creó Pixar. Pixar fue una compañía que creó, que hizo a Toy Story con una inversión sin precedentes. Decían, están locos. Y bueno, Pixar creció tanto y también Next creció tanto que finalmente Apple compró a Next y entonces regresó Steve Jobs a ser parte de Apple. Y él está contando esto a sus estudiantes cuando dice la última parte, le detectan después cáncer en el páncreas. Y cuando él está contando esta historia, él dice cómo es que le está librando. Pero dice, yo estuve tan cerca de la muerte. Él no sabía ahí que después tendría cáncer otra vez más y que finalmente moriría por cáncer. Pero él le dice a los estudiantes, y cuando uno sabe cómo termina la vida de él, se vuelve tan impresionante porque él dice, mi motivación diaria es saber que voy a morir. Y él les dice algo bien especial que a mí me hizo tanto reflexionar y me bendijo. Le dijo a los estudiantes, yo ahora me doy cuenta de cómo haber estudiado esta clase, gracias a que tuve que salirme de la universidad, fue importante. El que me hayan corrido de la empresa que yo creé fue muy doloroso, pero fue como un regalo, él lo dice. Y el haber vivido esta crisis, finalmente también lo veía como un regalo. Y él dice, tú puedes conectar los puntos hacia atrás. Es decir, cuando experimentamos algo bueno en la vida y comenzamos a reflexionar, muy a menudo uno se va a dar cuenta que esto bueno que vivimos es resultado de alguna crisis de años atrás. Pero decía Steve Jobs, tú puedes conectar los puntos hacia atrás, pero lo que no puedes hacer es conectar los puntos hacia adelante. Se necesita tener una buena actitud. Esto lo dijo una persona que su motivación es saber que iba a morir. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros? Que nuestra motivación debe ser que tenemos un Dios que nos ama y que es bueno y que es poderoso y que Él ha prometido que todo lo que pasa en nuestra vida finalmente será para bien. Ese es un motivador que todos los días nos debe a enfrentar la vida y los retos, las crisis, con una buena actitud. Y quiero mencionar algunos puntos de cómo enfrentar la crisis en ese tiempo de pandemia. Y el primer punto es precisamente que mencioné, tener una buena actitud. Es tan importante no derrotarnos. Me causa mucha impresión el caso de los homeless en Estados Unidos. En una ocasión iba por una calle de Denver junto con algunos amigos y hermanos y pasamos por una calle que estaba llena de homeless, los sin casa. Allá en Estados Unidos más o menos el 10%, 9%, cercano al 10% de los homeless son veteranos de guerra. Se dice que en Estados Unidos las estadísticas más conservadoras hay un poco más de 40,000
homeless, personas sin techos. Es diferente acá en México, ¿no? Acá en México está acostumbrado a ver una persona indigente que está mal de sus facultades mentales, pero en Estados Unidos tú ves personas que no están mal de sus facultades mentales, que fueron veteranos de guerra, pero sin embargo están tan desanimados. Y a mí me impresiona tanto porque ellos están vivos, ganaron batallas. Muchos fueron a Irak y lograron regresar. Vivieron cosas tan duras. Ganaron esas batallas, pero están perdiendo la batalla de la vida, porque no han sido capaces de tener una buena actitud. Para tener una buena actitud es importante no derrotarnos a nosotros. No derrotarnos a nosotros mismos. Porque la verdad es que la crisis revela lo que hay dentro de nuestro corazón y de qué estamos hechos, porque las crisis hacen que salgan las reacciones más carnales de nuestra vida. ¿Quieres conocer a alguien? Y conócelo en un momento de crisis. Esa es la persona que realmente es. Tener una buena actitud significa no maldecir nuestro presente. Ahorita hay tantas personas que dicen tantas cosas sobre el gobierno, quejas sobre el gobierno. Basta que te metas un poco a las redes sociales. Cualquier decisión que tome un líder internacional es tan criticado, porque no crean que nada más se está criticando a nuestro presidente, están criticándose a los gobiernos de todo el mundo, porque las personas suelen maldecir su realidad. Tener una buena actitud significa bendecir nuestra realidad, no maldecir nuestra realidad. No hables mal de tu vida, no reniegues, no maldigas tu presente, porque Dios puede usar este momento de crisis para llevarte a alcanzar victorias que ni siquiera hemos soñado o que hemos alcanzado. Muchas de las bendiciones Dios nos las da envueltas en una crisis, porque solamente ese proceso nos hará ser capaces de vivir esa crisis, de poder recibir esa responsabilidad. Una crisis nos puede llevar a entonces ser dignos de levantar el martillo, ser dignos de recibir la bendición que Dios quiere darnos, porque muchos de los regalos que Dios nos da vienen envueltos en una crisis. Entonces, no maldigas tu presente. Todos queremos o soñamos llegar a los niveles de autoridad de José, la bendición, estar bendecidos, pero nadie quiere pasar por el pozo de José. Pero para poder llegar a esa silla, tenemos que pasar por algunos pozos. Tener una buena actitud significa seguir soñando. Hace la semana pasada, creo que les contaba en un video anterior, acaba de pasar el primer domingo en el que cerramos el templo, y yo estando consciente de que podrían ser muchos domingos en los que nos podíamos reunir, y tuve una reunión con los arquitectos que están diseñando nuestro templo, y pude ver la imagen, la fachada por la calle Virgen, por López Mateos, unas fachadas tan hermosas, tan impresionantes, y yo no voy a dejar de soñar. Y el Señor, yo estoy soñando con la construcción del templo, que me siento tan desafiado, porque quiero decirte algo: si los sueños que tienes no te hacen sentir aterrado, quiere decir que estás soñando demasiado bajo. Dios nos llama a soñar en grande. Soñamos en grande porque tenemos un Dios grande y maravilloso. Hay que tener una buena actitud, y como hemos dicho en otras ocasiones, esto no tiene que ver con creer en la suerte o creer que el cosmos se va a acomodar. No, es algo tangible. Nuestro Dios poderoso, maravilloso, sobrenatural, que es bueno y que nos ama y que está para ayudarnos, que nos dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, vamos, lánzate que yo te voy a ayudar. La Biblia se trata de los hechos de los apóstoles, no de los pensamientos de los apóstoles. Hay que tener una buena actitud en medio de la crisis, y hay que tener también el punto 2. Lo primero es tener una buena actitud. El punto 2 es recordar que tenemos un propósito. En la crisis
Debemos mantener la perspectiva. Eso significa recordar que tienes un propósito, que tienes un destino dado por Dios. Cuando somos conscientes de ese destino, es lo que dijo José. Ahora me doy cuenta que todo eso que viví tenía que ver con mi destino. Cuando somos conscientes de que hay un destino, que al final todo va a estar bien, entonces podemos luchar con gozo y arrojarnos y soñar en grande, seguir soñando a pesar de que haya amenazas alrededor. Nos permite la perspectiva mantenernos en nuestro papel, dándonos cuenta que somos parte de un plan mayor, un plan que inclusive es más grande que nosotros mismos. Permite que Dios te ayude. Comencé diciendo que a alguien le pudo haber parecido bastante raro que yo dijera que muchos de los sufrimientos que experimentamos también es resultado del azar. Porque Dios no controla todo el mundo. Estamos tan acostumbrados a decir que una hoja no se cae sin la voluntad de Dios. Pero recuerda que eso es en la voluntad permisiva de Dios. No es que Dios esté planeando que todas las hojas del mundo se caigan. Dios diseñó que haya árboles que crezcan. A nosotros nos dijo, multiplicaos, llenad la tierra. En otras palabras, tomen decisiones. Entonces, a veces el azar nos juega una mala jugada, y también las malas decisiones de las personas alrededor de nosotros nos juegan una mala pasada. Y alguien puede decir, bueno, entonces ¿qué dice que estoy propenso a las decisiones de los demás? Bueno, hay una promesa. Dios va a enderezar nuestras sendas. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, no te fíes en tu propia prudencia, no te fíes en tus contactos, no te fíes en tu dinero, no te fíes en lo que tú eres. Fíate en Dios. Fíjate en Dios. Y luego dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestras veredas se enchuecan no solamente por el pecado, sino por las malas decisiones y por las malas decisiones de otras personas, ataques del enemigo, y también porque nos tocó en el azar vivir una crisis difícil. Pero tenemos la promesa de que si a las personas alrededor de nosotros, miren que hay de nuestro Dios, están tomando decisiones que nos afectan a nosotros, aún así Dios está enderezando nuestras sendas. Si nos fiamos en Él, Él va a enderezar nuestras sendas. Es como que si Dios estuviera jugando, ahorita se me va el nombre, este cuadrito de colores, pero enorme. Alguien toma una decisión y Dios va tomando decisiones. Qué maravilloso nuestro Dios. Y Él va enderezando nuestras sendas. O sea, no somos presas del azar. No somos presas del enemigo, no somos presas de las decisiones de otras personas, porque tenemos un Dios bueno y poderoso que Él ha prometido enderezar nuestras sendas si confiamos en Él. Entonces, inclusive cuando experimentemos crisis y fracasos, no debemos apropiarnos de esos fracasos, de esas crisis. No te apropies, aunque hayas tomado una mala decisión y estés sufriendo por esa mala decisión, no te apropies de los fracasos, porque si te apropias de los fracasos, significa que también te vas a apropiar de las victorias. Y nosotros no debemos apropiarnos de las victorias, porque la honra y la gloria solamente la merece nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente nuestro Señor Jesucristo es digno de recibir la gloria. Entonces, si te apropias de tus fracasos, si te apropias de la crisis, también quiere decir que ahí me dice que también te vas a apropiar de las victorias. Finalmente, en todo sea el nombre de Dios glorificado. Por último, quiero decir, hay que tener una buena actitud. Hay que recordar, ese fue el primero, hay que tener una buena actitud. El segundo, debemos ser conscientes que hay un destino que Dios ha puesto para nosotros y que a pesar de que otros tomen malas decisiones y nosotros, Dios va a enderezar esas sendas. Y el tercer punto, es bien importante ser capaces de encontrar joyas en la basura. Dios le dice a Jeremías, el profeta que es conocido como, le dicen el profeta llorón, que escribe lamentaciones, se está quejando constantemente. Y en una de las quejas de Jeremías, Dios le contesta, pero no le dice algo así como, pobrecito Jeremías, mira qué mal que está sufriendo. No, Dios le dice a Jeremías, por tanto, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás.
Él está diciendo a su profeta que necesita una conversión. Recuerda, Dios nos dice, estoy a la puerta y llamo, y se lo dice a una iglesia, se lo dice a los cristianos, porque hay diferentes fragmentos dentro de nosotros, hay como diferentes puertas dentro de nosotros, y Dios va profundizando en nuestras necesidades, las necesidades más profundas de nuestra vida. Y el hecho de que hayamos abierto una puerta no significa que ya estemos dejando que Dios entre aún más profundo en nuestra vida. Entonces Dios le dice a su profeta, le dice, tienes que ser convertido. ¿Cómo? ¿Cómo, Jeremías? Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, Jeremías, si no eres capaz de encontrar las joyas en medio de esta amargura que estás experimentando, entonces no podrás ser como mi boca. No podrás ser como mi boca. Si no eres capaz, Jeremías, de ver lo bueno, ver la belleza en medio de las situaciones más difíciles, entonces no vas a poder ser mi profeta. No podrás ser con mi boca, no podrás llevar la palabra de Dios. Cuando alguien experimenta crisis y no busca las joyas entre la basura, se mantiene tan pegado a la crisis, viendo solamente la crisis, que se pierde de las bendiciones que Dios ya ha dado. Entonces su corazón se hace un corazón mal agradecido, entonces no puede avanzar en la vida. Y Dios no puede bendecir un corazón mal agradecido. Dios no puede bendecir un corazón que no tiene gratitud. Si lees el primer capítulo de Romanos, te das cuenta de la decadencia humana, el resultado de un corazón que no ha agradecido al Señor. Recuerda que la belleza no es que se tiene, sino que se mira. Dios nos ha dado cosas tan hermosas alrededor, pero nos llama a ver esa belleza. En este tiempo de crisis, tienes que ver la belleza de tus hijos, la belleza de lo que está alrededor. Pues, pastor, pero estoy pasando por esta crisis. Sé capaz de ver la belleza. Si no somos capaces de ver la belleza en lo poco, en la crisis, cuando vengan tiempos de abundancia, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Por eso el Señor dice, sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Si somos capaces de ver a Dios en los momentos difíciles, entonces no nos vamos a perder cuando vengan los tiempos de la abundancia. Tenemos que ver la belleza de los que estamos rodeando. Recuerda, no puedes conectar los puntos hacia adelante. Puedes conectarlos hacia atrás. Hacia adelante, lo que tienes que hacer es confiar. Tienes que confiar. Tienes que confiar. Dios te dice, hijo, lánzate a su presencia. Hoy te invito a que le rindas tus emociones a Dios. Si quieres ser usado por Dios, ríndele tus emociones a Dios. Esfuérzate, sé creativo para sacarle el mayor provecho a la crisis, porque una crisis como esa que estamos viviendo no se puede ignorar. El mundo tiene que cambiar después de eso. Nosotros tenemos que avanzar. Dios va a usar esto para nuestro bien, iglesia. Yo así lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Dios va a usar esto para nuestro bien. No estoy diciendo que no vamos a sufrir. Yo quisiera dar una profecía de que no va a morir ningún ser querido, de que todos vamos a estar viviendo, pero no puedo decir eso. No lo puedo decir, pero lo que sí puedo decir es que si mantenemos la perspectiva y estamos conscientes de que Dios ha puesto un destino, lo que sí te puedo decir es que Él ha prometido enderezar tus sendas para que en el final tú puedas alcanzar el propósito maravilloso al cual el que Dios te ha llamado. La crisis, Dios la va a usar para que podamos recibir bendiciones y podamos recibir sabiduría. Recuerda que eres parte de un gran plan. Tienes un propósito y tienes un Dios que es bueno, que es poderoso y que te ama. No tengas miedo, no tengas temor. A veces las crisis son necesarias para alcanzar un poco de madurez. Les invito a que ahí en casa podamos abrir nuestro corazón y busquemos la presencia de Dios. Señor, gracias porque podemos adorarte juntos. Oro por cada uno
de los miembros de esta congregación, de las personas que nos están escuchando el día de hoy. Que nuestro corazón, Señor, se pueda alinear a tu corazón. Ayúdanos el día de hoy a poder tener una buena actitud, aunque haya noticias de que las cosas van muy mal en este mundo, aunque haya amenazas de crisis terribles, no solamente de salud, sino financieras. El día de hoy, Señor, queremos decirte que confiamos en ti. Ayúdanos a tener una buena actitud en las situaciones difíciles, a mantener una buena perspectiva, Señor, y que siempre estemos conscientes de que tenemos un destino maravilloso que tú nos has dado y que debemos tener en ese destino, Señor. Haz llover tu gloria sobre nosotros. Estamos aquí ante ti, Dios, como unas vasijas, Dios, abiertos, Dios, esperando la lluvia de tu Espíritu, Señor. Yo quiero, Padre, ese rocío de tu Espíritu Santo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, Señor, porque la maldad, Padre, se ha aumentado y ha resecado nuestras vidas, Dios, y queremos, Dios, ser saciados de ti. Dice tu palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en esta mañana, en este día, estamos aquí, Dios, pidiéndote, Padre, que abra los cielos. Creemos, Dios, que tu poder va más allá de una simple bendición espiritual. Creemos, Dios, que sobrepasas todo entendimiento, sobrepasas aún los cielos, cuanto más, Padre, esta tierra. Y queremos, Dios, ese rocío, Padre, esta caricia de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Dios. Queremos ser saciados, Padre, queremos ser llenados de ti, mi Dios, cada día, Padre. Haz llover,
gracia y tu favor siempre en nuestras vidas, por tu fidelidad y por tu gran amor. Hermanos, antes de despedirnos,